Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast. Por acá Teddy. Roger. Por acá Daniel. Y Caro. A ver, ¿es necesaria o no es necesaria la salud mental en la iglesia? Totalmente, sino que lo diga Carolina. Bueno, digamos que desde mi profesión podría decir que por supuesto, sí, obviamente sí es necesario, porque somos seres humanos. Y bueno, pues digamos que si observamos algunas cositas en la Biblia, pues Jesús vivió emociones. Todos vivimos emociones y es importante hablar de un tema que es la regulación emocional, el tema de inteligencia emocional, ¿cierto? Que si eso no lo manejamos, si no tenemos inteligencia emocional, podríamos llegar a desarrollar de pronto ya situaciones un poco más complejas de manejar, y esto lo vive también la gente de la iglesia, no Totalmente. solamente la gente afuera. Lo vivió Jesús, entonces, pues, Sí. ¿qué nos espera a nosotros? Sí, no, y que totalmente algo que pudiéramos preguntar es, bueno, ¿por qué personas que aún, digamos, de alguna manera caminan a través de una relación con Jesús por la fe, porque tienen que sufrir problemas emocionales o psicológicos, ¿no? Entonces, a veces pensamos que porque estoy en la iglesia no puedo llegar a padecer alguna de estas cosas. Uh-huh. Y cuando hablamos, digamos, aunque hay muchas, ¿no?, enfermedades de salud mental y emocional, pero cuando se habla de la ansiedad, del estrés y ya casos críticos depresivos, entonces son temas que a lo mejor la iglesia no quiere tocar porque se sienten como que cerrados a este tema todavía. El hecho de incluso de que hay cierta, ¿cómo decirlo?, separación, ¿sí? Una separación de lo que es la fe y lo que es la psicología. Lo que pasa es que yo que llevo años en el Evangelio, ¿no? Pues sí, se ve mucho como un estigma, sí, en la iglesia. Es una marca, es como que no, listo, ya este fue el psicólogo, pues ya lo marcaron. Sí, de por sí nos ponen etiquetas de locos a nosotros cuando... Exacto. Si llegamos a tocar la psicología o la psiquiatría. Entonces, sí, hay gente que incluso en medio de la fe no quiere verse relacionado con esa etiqueta. Sí, eso es muy, muy cierto, pastor. De hecho, hay gente que no va al psicólogo porque como lo asocian de una vez a que no, ya a para psiquiatría. Los locos. Ajá, exactamente. Sí, los psicólogos son para los locos y no. No es así. Es cierto, y digamos que bueno, ya ahorita en esta época en la que estamos, en estos años, como que la salud mental ha cobrado más importancia, y esto es algo muy bueno, porque bueno, pasa mucho ahorita que dicen como no, pero es que entonces ahora se enferman por todo, psicológicamente o emocionalmente, sí, entonces sufren por cualquier cosa, pero es que digamos que no lo podemos ver de esa manera, sino que tenemos que irnos a muchos años atrás, donde la psicología se veía aún más estigmatizada, con los psicólogos y los psiquiatras son solamente para los locos. No necesariamente. Uno debe tener ciertas habilidades para vivir, habilidades emocionales, resolución de conflictos, totalmente, el tema de las habilidades sociales, cómo me acerco yo a ti. Incluso después de la pandemia esto incrementó muchísimo, justamente por el encierro y porque teníamos dificultad para el contacto con los demás, que sí, permite justamente el desarrollo de estas habilidades. Entonces digamos que ahora pues el tema de que se hable más de la salud mental no es porque de pronto solamente sea una generación diferente, sino porque ya se le está dando importancia a eso que antes no se había como visto de la manera en la que se debería ver. Ahora, es importante que nosotros veamos que si físicamente nos enfermamos, si necesitamos un contador, porque no somos expertos en contaduría, ¿cierto? Sí. Vamos a necesitar un psicólogo. O sea, es importante que si hablamos de la salud física, de que me duele, no sé, un brazo y tengo que ir al médico, bueno, pues también es importante que veamos cómo está nuestra parte emocional, cómo estamos con nosotros mismos, cómo están nuestras relaciones con los demás, y también decir, hey, estaría bien de pronto hablar con una persona especializada en el tema. Claro, sí, de por sí, eso que dice Carolina es muy cierto, porque los médicos necesitan médicos y aún los psicólogos necesitan psicólogos. Entonces, a veces nosotros podemos llegar a negar el hecho de que necesitemos ayuda en nuestras emociones. Y incluso a veces la religiosidad sataniza el hecho de que se haga de esa manera, porque consideran que todo se resuelve única y exclusivamente a medida en el medio de la fe. Y digamos que en el medio de la fe podemos ver que ciertamente Dios trata con nosotros muchas cosas. En la palabra de Dios, por supuesto, vamos a encontrar una cura
para muchas cosas que pueden acontecer en nuestra vida. El problema es que a veces no sabemos qué es lo que estamos pasando, padeciendo, y necesitamos que alguien nos ayude como a enfocarnos realmente en estos temas. Y es curioso porque incluso años atrás yo comencé a ver noticias de líderes cristianos, pastores, pastoras, que llegaron incluso a quitarse la vida en medio de situaciones. Y tú te preguntas, o sea, ¿cuál es la pregunta que se hace un cristiano cuando ve una noticia como esta? O sea, ¿dónde está? ¿Cómo es posible? Sí, ¿dónde estaba Dios? Sí. ¿Dónde dejó a Dios? O sea, y muchos, digamos, en medio de la religiosidad comienzan a etiquetar, ¿no? Que seguramente estaba en pecado, seguramente su relación con Dios no era real, vivía una fachada, porque siempre es bueno lanzarle piedras a todo, y el diablo, y el diablo, y el diablo. Y a veces hay cosas que suceden porque nosotros no sabemos darle manejo a nuestras emociones y digamos que venimos arrastrando cosas del carácter, del temperamento, culturas familiares, situaciones del entorno, crisis que vivimos, problemas, porque a veces negamos lo que sucede en medio de estas situaciones y cómo nos afecta emocionalmente. Yo siento que los cristianos tenemos que tener muy en claro que somos personas tan bien como cualquier otra persona que no conoce a Dios, solo que nosotros somos real, sacerdocio y nada de... Pero somos también personas que padecemos, también nos puede dar una gripe, también se nos puede romper un pie, también nos puede... O sea, eso es totalmente normal. Y así como se normalizó la salud mental para todo el mundo, también para los cristianos. Pero ahora yo pregunto, ¿qué pasa cuando una persona viene de un estigma y de una crianza tan fuerte de religiosidad, de que tú tienes algo que está pasando en tu cabeza y te dice, pues en oración se resuelve, varón? O sea, Cristo lo curó todo, Cristo se llevó todas las enfermedades en la cruz del Calvario, eso es lo que dice. Y realmente no hay una apertura a que también existen profesionales de la salud mental. Yo personalmente crecí en ese entorno. Yo nunca escuché que un hermano mío fuera el psicólogo, y siento que sería muy mal visto porque lo que dice el pastor, o sea, pues tienes a Cristo, ¿no? Sin embargo, hay un dicho que no es bíblico, primera Abuelenses, que dice que dice que aún las profesiones fueron instauradas por Dios. Claro. Obviamente no hay nada bíblico que lo afirme, pero, pastor, usted me corregirá, hay una parte donde Pablo en las cartas le dice a Timoteo, toma un poquito de vino por lo de tu estómago. Sí, así es. Por lo de tu estómago. Y pues fácilmente le pudo haber dicho, pues ora a Dios para que te cure el estómago, que vives con un problema ahí que afecta a la obra de Dios. No le dijo eso, o sea, no fueron las palabras, o sea, más bien haz uso de estos recursos que también creó Dios para sanar. Y ahí en conexión con lo que dice Carolina, si tú tienes una enfermedad física y acudes a un doctor, un profesional de la salud física, y eso no está mal y no está satanizado en las iglesias, porque si yo tengo una condición, algo que no está funcionando bien en mi cerebro, en mi mente, en mi cabeza, en mi comportamiento, ¿por qué no puedo acudir a un profesional de la salud mental? Sí, imagínate que nosotros a veces ni siquiera podemos llegar a imaginar cuántas personas, jóvenes y adultos, siendo cristianos, están viviendo afectados por las situaciones como la ansiedad, crisis depresivas, y personas que han tenido que de alguna manera vivir el dolor de familiares que se quitaron la vida. Entonces a veces uno trata como de satanizar, pero no estamos ni siquiera respondiendo a una necesidad que también está pasando en la comunidad como iglesia, ¿no? Porque a veces creo que ciertamente a veces uno como pastor, yo como pastor, hay situaciones donde uno puede llegar a manejar, digamos, un evento de una pareja, una consejería, ¿no? Uno puede dar una consejería de la pareja, pero hay momentos donde ya tiene que también entrar un terapeuta matrimonial. Claro. O un psicólogo para tratar una resolución de conflicto, que ya son temas que pueden llegar a ciertas cosas que
que ayudan a esta pareja a poder resolver esos problemas que están viviendo. Entonces, nosotros no tenemos las respuestas a todos, aunque lo que dice Daniel es muy cierto. La misma palabra nos inspira a encontrar respuestas. Hay sabiduría, pero mientras tú estás buscando respuestas y sabiduría, hay personas que están sufriendo situaciones. Y yo siento, por ejemplo, que en las iglesias religiosas, hablando de ese término, existe quizás una anomalía del suicidio. Por ejemplo, yo nunca llegué a ver un suicidio en mi iglesia, pero también porque se enseña el terror y el temor de que te quitas la vida, te vas al infierno, no sé qué, y no desde la salud mental, desde el resolver qué sucede, no, sino es que hay un después de quitarme la vida aún peor. Entonces imagínate tú, yo mejor me quedo en el infierno de la vida. Mejor no me la quito. Mejor no me la quito. Sí. Pero yo creo que ahí entra el tema de que somos seres tripartitos. O sea, cuando nosotros tenemos un asunto mental, para mí, yo siento que te está hablando de que puede estar mal una de las tres partes o las tres partes. A mí me sucedía de forma personal que cuando yo estaba en terapia por la ansiedad, sinceramente las prácticas, los ejercicios de la psicóloga no me funcionaban, pero era porque no estaba tan, o sea, siento que realmente todo está conectado. O sea, hay una parte física que no se está practicando porque, bueno, no sales, no tienes, ni siquiera te da la luz del sol, no tienes amistades, no compartes con nadie, no sé qué, no haces ejercicio, no caminas, no nada, o sea, y la parte física mal. Y eso es uno de los ejercicios también de la psicología, es tengo una vida. Cuando Carolina dijo incluso que hablaste acerca de que el socializar justamente como que entrena a la persona para esos casos, pues imagínate, la pandemia nos dejó totalmente encerrados. Sí. Fue un despertar de ansiedad de esta generación impresionante. ¿Qué pasa? Tenemos otras dos partes, que está la espiritual y también está la mental. Pero si solamente estamos trabajando la mental y estamos dejando las otras dos de lado, yo puedo decir por experiencia que no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Y de por sí la mental y la emocional van ligados, porque si lo vemos, como tú decías, somos seres tripartitos, la Biblia nos describe espíritu, alma y cuerpo. O sea, que en el alma está la relación de la mente y el corazón. Solo que a veces nosotros tratamos como de separar todo y es allí donde nos volvemos como un arroz con mango. Un 8. Sí, un 8. Pues es que sí, digamos que tanto en la psicología como en la religión pasa que a veces nos vamos a los extremos. Entonces, desde la psicología se niega las relaciones espirituales o el tema de la religión, el tema espiritual en general tiende a negarse a veces, incluso no solamente por psicólogos, sino también por filósofos y bueno, pues por la ciencia muchas veces. Y pasa también desde la religión, que pensaría yo ya es cuando hay religiosidad, que también se niega esa parte. Entonces es como no, la psicología va en contra de la palabra de Dios y es no sé, es el enemigo, es Satanás, etcétera. Pero pues no, realmente lo que dice el pastor es cierto. Nosotros no podemos coger y dividirnos, sino que somos un ser completo, un ser compuesto por varias partes, pero completo. Entonces, de esa manera, no podemos llegar a esos extremos, porque entonces, si una persona, por ejemplo, tiene algo psicológico, digamos, no sé, un trastorno mental, hablemos, por ejemplo, de la esquizofrenia, de pronto ya estos trastornos que necesitan medicación, y no porque la medicación te la receto y ya, sino que no, es que hay ciertas situaciones en tu cerebro a nivel químico, a nivel hormonal que te desequilibra y es necesaria la medicación porque tu cuerpo ya por sí mismo no produce lo que necesitas para estar bien, digámoslo así. Entonces, si yo no trabajo esa parte, pero solamente me voy a la parte espiritual, a la parte de la religión y a la parte física, pues me hace falta una parte que es bastante importante y si digamos esta persona no se medica, pues va a empeorar, ¿sí? Y cuando hay algunos otros trastornos y bueno, de por sí cualquier otro inconveniente mental, emocional fuerte, podemos llegar a ese punto del suicidio. Entonces es importante considerar, como decía Daniel, todas las áreas del ser humano y evaluarlas en conjunto. No solamente es importante esta y ya, niego las otras. No debería ser tan así. De hecho, también hay algo importante y es que, bueno, escuchaba algunos líderes religiosos que niegan la psicología porque dicen, ¿cómo no? La psicología
pues va totalmente en contra de la palabra de Dios porque, no sé, daban varias razones. En este momento se me olvidaron las razones que daban. Pero daban varias razones. Eran varias, sí me acuerdo, las menciono. Pero entonces hay que tener en cuenta cuál es el enfoque que están viendo de la psicología. En la psicología hay varios enfoques. Entonces, si nos vamos solamente por uno, bueno, pues si ese enfoque no es científico, yo personalmente no lo voy a defender, no es mi enfoque. Mi enfoque trata por la vía científica, que es el cognitivo-conductual. Entonces, cuando ya hay estudios de, por ejemplo, las terapias, hablamos de terapias de tercera generación y bueno, hay muchas cosas psicológicas, ¿no? Pues tú no puedes decir que eso no funciona cuando hay evidencia científica de que sí funciona, ¿sí? Ahora, yo no estoy diciendo que con eso reemplazamos de nuevo la oración, el tema de estar en comunión con Dios, no, o sea, todo debe ser en conjunto, pero no podemos ni rechazar la una ni la otra cuando desde el tema espiritual, por supuesto, hemos tenido experiencias y por fe y bueno, por muchas cosas, por la Biblia, sabemos que Dios sí existe, pero del otro lado de la psicología ya hay estudios científicos que demuestran que las terapias psicológicas, al menos algunas, sí funcionan. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, o sea, en medio de la ignorancia, digámoslo así, al no estudiar profundamente la Biblia o la palabra de Dios, tratamos como que ver solamente al ser humano desde el punto de vista espiritual, ¿no? O sea, el hombre es espiritual y porque el espíritu es lo más importante, y lo que decía Daniel es muy cierto. Nosotros también nos va a dar una gripa, nosotros también vamos a vivir situaciones. Jesús dijo, en el mundo vivirán aflicciones. Entonces, esas aflicciones y todas esas cosas generan situaciones emocionales y mentales en nuestro entorno. O sea, como le dices tú, por ejemplo, una pareja que de repente ambos se quedan sin trabajo de la noche a la mañana, que no tenga que sufrir una situación emocional. Claro. No, oren solamente. Y ansiedad, que justamente es miedo al futuro, ¿qué va a pasar mañana? Claro, y por supuesto. Y empiezan a haber conflictos entre ellos. No, claro. Muchas cosas. Y normalmente todos, de alguna u otra forma, hemos sufrido episodios de ansiedad. La Biblia también lo menciona de esa forma. O sea, por ejemplo, dice, por nada estéis afanosos, dice, por ejemplo, una de las cartas de Pablo. Pero cuando también hablamos de ser afanosos, la misma palabra afanoso es la misma palabra ansiosos. Entonces, digamos que la Biblia también nos orienta a cómo no caer en esos episodios de ansiedad o depresión y nos guían, sí nos guían, nos dan una orientación. Pero eso no quiere decir que en ningún momento yo no busque ayuda. No quiere decir en ningún momento eso. Sí. Y eso es lo que a veces suena un poco como contradictorio de nuestra fe, de lo que es realmente la relación con Dios, de que pareciera que Dios sataniza al psicólogo, aunque ciertamente hay psicólogos que niegan la fe. Y por eso es que yo creo que está como esa guerra entre la psicología. Hay una guerra de poderes ahí. Sí, entre la psicología y la parte espiritual. Entre los psicólogos y los líderes espirituales. Sí, el hombre. Sí, bueno, el ser humano, exacto. Pero entonces. Sí, pero por ejemplo, Pablo dice frases como que renovemos la mente. O sea, nos damos cuenta de que Pablo también procuraba de que el ser humano, para poder tener una transformación, necesitaba primero tener una transformación. ¿Dónde? En su salud mental. Sí, claro. Y a veces no lo vemos así. Sí, ¿verdad? No, renueva el espíritu y la mente. Pablo estaba diciendo, o sea, tu mente necesita renovada. Ahora, ¿cómo se renueva una mente? Exactamente, yo creo que a esa pregunta llegamos muchas veces y es como, bueno, hay otro versículo también que dice airaos pero no pequéis. Pero ¿cómo hago para no pecar cuando tengo esa emoción full, cuando estoy en el punto más alto de la emoción? ¿Cómo hago para no tratar mal a alguien, para no hablar duro, para no gritar, para no mirar feo a alguien, para no salir así con cara de odio a todo el mundo? ¿Cómo hago para no hacer eso? Y ahí es donde entra la psicología. Entonces, hay varias técnicas, hay herramientas que podemos brindarle como, bueno, de regulación emocional, y no es como cosas en contra de Dios, o sea, la respiración. O sea, hay muchas cosas que no tenemos. Sí, de por sí a veces existe, uno habla de la meditación. A veces el religioso, la palabra meditación para ellos es eso no. Nueva era. Pero meditar total, es la capacidad que tenemos nosotros de reflexionar, de poder tener una conversación con Dios interna y poder decir, bueno, un momento, ¿qué está pasando en mi vida? Y yo quiero que tú me enseñes, que tú me guíes, y eso es un tiempo de meditación. De por sí hay visitas bíblicas que hablan de medita en la palabra de día y de noche. O
O sea, no está diciendo solo que la leas, está diciendo que la estudies, que medites, que hagas, que profundices allí, porque ciertamente la sabiduría nos puede dar un camino para poder salir de estas cosas. Y asimismo hay varias cosas que de hecho yo he encontrado en la Biblia, es muy curioso y a la vez es muy bonito, porque puedo juntar la psicología y la religión, a pesar de que esas cosas pareciera que estuvieran tan en contra. Y es, por ejemplo, la Biblia habla del tema de la regulación emocional en el tema de airaos pero no pequéis, por ejemplo, y es algo que la psicología también busca, que tú puedas, digamos que regular tus emociones para evitar ofender al otro, porque eso puede afectar tus relaciones interpersonales, y si tú afectas tus relaciones interpersonales, puedes llegar a quedarte sin una red de apoyo, y sin una red de apoyo, pues ¿quién te va a ayudar cuando lo necesitas? ¿Sí? Y también habla mucho de... hay un versículo que me gusta mucho, bueno, es un pasaje bíblico que habla de que hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Específicamente lo menciona. Entonces la psicología también hace un llamado de, hey, no está mal vivir tus emociones, no está mal llorar, no está mal reír. La Biblia lo dice, hay tiempo para eso. Entonces muchas veces intentamos reprimir las emociones, incluso dentro de la iglesia. ¿Y porque si ni siquiera la Biblia lo dice? O sea, la Biblia dice fuera, todo lo contrario. Date el tiempo de llorar y date el tiempo de reír también. Hay tiempo para cosas buenas, hay tiempo para, de pronto, situaciones un poco más difíciles. Ahora hay otro punto también, y es el tema de estar aquí y ahora. Entonces hay muchos versículos de los cuales podemos hablar en donde dice que hoy es hoy, ¿sí? Cada día trae su afán y disfrútalo, y bueno, ahí ya el pastor sabe un poquito más de los versículos, pero pues justamente es algo también de la psicología que es súper importante, y es el estar aquí y ahora, y más en este mundo de redes, de pantallas, de tantos estímulos y tantas cosas que nos distraen, que incluso en la prédica nos distraemos, que incluso en la oración nos distraemos. Entonces esa psicología también, digamos que las herramientas que nos da la psicología nos ayuda justamente también a cumplir o a aprovechar eso que Dios nos dice, hey, tienes esto, vive la hora, vive lo que yo te estoy dando, disfruta de tu familia, de lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces hay algo también que quisiera mencionar, y es, muchas veces vemos tanto las emociones como los pensamientos como lo malo. Sí. Lo, mejor dicho, súper mal. No, lo malo es lo que hacemos con las emociones y con los pensamientos. Brutal. Eso es lo malo. No, o sea, las emociones son innatas. Sí, Dios claro. nos hizo a nosotros. Pasan. Exactamente. Sí, es imposible que tú no sientas miedo si entra un león a tu casa, ¿no? Ahora imagínate que no. No, imaginemos que nos quitamos el miedo. ¿Cómo hacemos para salvarnos de esas situaciones? No, y a veces tratamos de disfrazar el hecho de que no hay miedo, pero incluso el miedo es un estado de alerta que nos permite a nosotros poder tener la capacidad de salvarnos. De salvarnos. Sí, en medio de las situaciones. Exactamente. Eso es importantísimo. Yo no sé si ustedes llegaron a escuchar por lo menos comentarios en la iglesia, porque no, tal persona es almática, porque es un comentario que se escucha mucho en la iglesia, que la gente es almática. Emocional, o sea, era igual a emocional. Emocionalista, exactamente. O, por ejemplo, en mi casa, el hecho de no llorar, los hombres no lloran. Reprimir emociones. Sí, los hombres no lloran, y los hombres no lloran, y es raro problema. Los hombres no lloran, los hombres facturan. Bueno. Comentario. Sí. Bueno. Cambiemos. No, pero sí, eso se veía mucho, y también pasa que a veces pasa en la iglesia que hay demasiado positivismo y ignoran, por ejemplo, el hecho de que un hermano está pasando por un mal rato. No, y no solamente el positivismo, sino que también a veces la exageración religiosa siempre trata de ponerte un enemigo para que tú pelees con ese enemigo, pero tú no reconoces realmente qué es lo que está pasando dentro de ti. Es más fácil decir lo que tú estás padeciendo es culpa del diablo. Pobre diablo. A que tú reconozcas y digas un momento, es que yo he permitido cosas en mi vida, o no he sabido tratar cosas de mi pasado, de mi niñez, aunque muchos dicen, no, es que Dios te libera. Sí, ciertamente Dios nos libera, pero ¿cómo nos libera? Conociendo la verdad. O sea, ¿cuál verdad? Bueno, precisamente el hecho de yo saber identificar qué está pasando en mi vida es una verdad. O sea, porque si yo no lo sé, yo por ejemplo tuve que pasar un episodio de ansiedad bastante fuerte, hasta el punto de que ya estaba llegando casi la muerte, pastor. Es la palabra. Dígala. Sí, bueno, sí, realmente fue bastante difícil, porque ya estaba en un estado casi crónico, que me decían, bueno, o usted se prepara y recibe la ayuda, o sencillamente lo internamos. Entonces uno comienza a tener
una situación interna, entonces tú te pones a cuestionarte, bueno, soy cristiano, soy pastor, yo no he hecho nada malo, ¿por qué me pasan estas cosas? Situación, y resulta que yo, sin darme cuenta, me estaba dejando afectar por un entorno. Un entorno que me hizo caer en una crisis donde ya yo no dormía bien, no estaba descansando. Esa misma situación me llevaba a una carga emocional todos los días donde yo no sabía cómo resolver el tema. Entonces, ¿qué sucede cuando uno cae en estos estados? Uno normalmente hace silencio. Y uno cree que con el silencio se pasa. Es como que si dice, bueno, voy a dormir para que mañana se me pase el dolor. Resulta que cada día que va pasando, sí, hay hasta peor. Claro. Entonces, hay cosas que tú no hablas, tú no dices. Que un pastor vaya a un psicólogo y diga, no, estoy pasando por esto. Ese pastor sí es débil. Ajá, ese pastor le falta, le falta Dios, carácter. Carácter. Sí. Lo que pasa es que a veces no vive situaciones y a veces tú no las sabes manejar. Que eso es lo que decía ahorita. La crisis en las que tú de alguna forma te involucras y que te hacen llegar a un estado emocional que dice, bueno, yo no sé manejar esto porque es la primera vez que lo vives. O sea, no podemos decir que todo lo que nos pasa en la vida estamos preparados para vivirlo, ¿no? O sea, hay experiencias de vida que las vivimos por primera vez y no todo el mundo la maneja de la misma manera. Ciertamente en Dios hay una solución, ciertamente en Dios tenemos un camino, pero eso no quiere decir que no busque ayuda. Incluso yo busqué ayuda. A mí, una de las cosas interesantes, yo nunca he estado en contra de la psicología, pero a veces estoy muy de acuerdo en lo que dice Daniel. A veces hay métodos psicológicos que realmente no conectan con lo que realmente te está afectando, ¿sí? Y por la separación, ¿no? De que el ser humano eso es mental. Entonces, sí. Porque también la parte psicológica te dice, eso es mental, punto. Entonces tú dices, bueno, estoy loco. Y la iglesia te dice, eso es espiritual. Y la iglesia te dice, eso es espiritual. Entonces, por un lado, todos los pastores, ministros, líderes, arcángeles, semidioses oraban diciendo, bueno, reprendo al diablo. Listo, se me fue el demonio. Un dragón, sí. Entonces, un día me dijeron, no, es que oro por ti porque vi en el espíritu una cola de dragón clavada en tu pecho. Y dije, wow, o sea, tremendo. Vi un dragón. Sí. Y decía, tremendo esta situación. Y uno dice, bueno, señor, eso es lo que ve él porque tiene la capacidad. Pero entonces uno queda en medio de todo eso. No estoy diciendo... Ahora me siento peor porque tengo un dragón. Sí. Entonces sí, a veces uno dice, bueno, yo pienso que la cosa... O sea, ¿me deberían ayudar o qué? ¿Qué pasó? No entiendo. No, eso es bastante peligroso porque, o sea, si esa persona no recibe la ayuda que necesita, puede llegar a temas muy complejos y en la iglesia han habido pastores, como decía el pastor al inicio, que se han quitado la vida. Sí, claro. Hijos de pastores también. Entonces uno dice, bueno, pero si era pastor y todo lo que dice. No, y de por sí, mi esposa, bueno, yo sé que ella es la testigo número uno de todo esto, pero yo llegué a un estado donde yo perdí prácticamente casi 25 kilos en medio de esa condición de ansiedad crónica, que aún los médicos decían, bueno, hay que revisarlo porque no sabemos por qué está perdiendo peso tan rápido. Y resulta que estaba ya en una situación tan fuerte que iba poco a poco perdiendo peso, no tenía apetito, no me sentía de buen ánimo. Y llega un punto donde tú te cuestionas y te pones frente a Dios y dices, Señor, si ya toca. Entonces ella como que, mi esposa dice, momento, y me sacudió y momento, o sea, vamos a levantarnos acá. Y en medio de eso sí, comenzamos a levantarnos nuevamente en la fe. Yo necesitaba urgentemente un tiempo de reposo porque a veces negamos el reposo, negamos el descanso, porque nosotros los seres humanos queremos ser tan productivos que pensamos que no necesitamos descansar. Ahora, no llamo descanso lo que muchas veces hacemos de nosotros en nuestro pensamiento, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana. Es que yo lo único que necesito son vacaciones y la gente se va a vacaciones y llega peor de cansado. Sí. Yo hice eso. Me iba y cuando volvía llegaba 3 veces más cansado y con las baterías más abajo de lo que me iba. Entonces decía, esto no es la solución. Ahora, el descanso es un reposo donde puedas estar tranquilo, poder meditar, donde tú puedas ayudar a tu alma para que pueda de alguna forma drenar esas emociones incorrectas y por supuesto la orientación. Porque ¿qué pasó? Yo había ido a todos los médicos habido y por haber hasta que alguien me dice, pastor, permítame que este médico lo ayude. Claro, era un médico muy integral, internista, médico general, tenía varias especialidades. Y él me dice, mire, yo te voy a ser sincero, lo que yo noto en ti es un problema de ansiedad crónica. Y lo noto por esto. Y es un hombre que tiene más de 50 años de experiencia. Entonces, cuando él me dice, yo veo esto, y me dijo, tú lo que necesitas es descansar. Y le decía, ¿pero cómo lo hago? Me dijo, lo siento, ¿Cómo descansar? debo ayudarte a descansar.
ahorita en este momento tu cuerpo ya no puede descansar por sí mismo. Entonces, necesito medicarte para que tu cuerpo en la noche pueda descansar. Porque ¿qué te está pasando? Tú duermes en la noche, entre comillas duermes, pero cuando te levantas no estás descansando. O sea, tu cuerpo no está descansando. Es como si tú tuvieras tu auto parqueado en el estacionamiento, pero con la llave encendida y con allí el acelerador puesto todo el tiempo allí a 50, 60, detenido. Entonces va a llegar un momento donde el motor se va a estallar. Claro. Entonces así pasa con nuestras emociones. O sea, a veces no sabemos descansar. No, es que yo me tengo que meter más y me tengo... Sí, o sea, ciertamente yo necesito una orientación para saber cómo meterme en un ambiente que me ayude a sanar, porque hay ambientes que te ayudan a sanar esas cosas. Y ese uno lo niega. Que ese es almático, o ese no tiene a Dios, o ese no. Por eso repito, ¿cuántos pastores o líderes han tenido que vivir situaciones así? Y no es porque no sean buenos líderes, sino que a lo mejor por dar toda su vida en el liderazgo, no tomaron tiempo para aprender a descansar. Y Jesús, por ejemplo, nos lo dijo, o por ejemplo David los dijo en el Salmo 23. O sea, uno muchas veces lo lee y se lo aprende de memoria. Es el Salmo que mucha gente se sabe. Jehová, mi pastor, nada me faltará. Ahí no dice que nada no te pasará, dice que nada te faltará. Claro. Y segundo dice, y en delicados pastos te haré descansar, junto a aguas de reposo. Entonces nosotros necesitamos un tiempo donde sabemos que necesito estar quieto, en reposo real. No, reposo viendo Netflix. No, eso no es reposo. O sea, a veces tenemos que meditar su palabra, Señor, quiero. Por ejemplo, David dijo, alma mía, bendice al Señor. Y no olvides, alma, le habló a su alma, y no olvides los beneficios que vienen de la presencia de Dios. Entonces, a veces nosotros negamos esas cosas y nos estamos volviendo un ocho. Porque no tenemos la capacidad. Bueno, pero que el psicólogo... Pues ya va, escúchalo. Sí, o sea, déjalo que te oriente. Este hombre me orientó y me cambió la vida. Me dijo, sí, te medico. Eso, tranquilo, que eso no es para dependencia, sencillamente es solo para dormir en la noche. Y claro, ya en cuestión de mes y medio, casi 2 meses, listo, mi apetito cambió, toda la actitud cambió. Ya, mejor dicho, ahí ya quería predicarle a todo el mundo. Entonces, porque sí, o sea, a veces uno no se da cuenta y solamente era eso. Eso era todo. Es que a veces, o sea, es importante también hablarlo, pastor. O sea, yo pienso que cuando mi imagen de psicólogo siempre fue el mueblecito, la persona acostada y el psicólogo preguntándole cómo te sientes con eso. Freud. ¿Y cómo te sientes con eso? Y, escribiendo. No, y de alguna u otra manera, el que te pregunten cómo te sientes con eso, te obliga a ti a pensar, o sea, ¿qué es lo que estoy viviendo de verdad y por qué me hace sentir así? Entonces, ahí uno empieza a darse cuenta, bueno, mira, y fue lo que le pasó a usted. Usted se dio cuenta de que de verdad necesitaba descansar. Y se dio cuenta de que de verdad no descanso, no duermo. ¿Qué quieres? Es que eso es el tema de Carolina. Sí, a mí personalmente me pasa mucho si soy muy preocupón. O sea, pienso demasiado. Y de hecho... ansioso, hermano, dígalo. Es que reprenda el diablo y ese espíritu. No, mentira. Es que pensar aquí y ahora. Sí, es que pensar demasiado. O sea, ¿Y con eso cómo te sientes? O sea, cuéntame. Sí, aprovecha. No, bueno. ¿Esta consulta es gratis o no? Hay que preguntarle a Kevin. Sí, hay que preguntarle a mi esposo porque es que él es el que él es el administrador. Así que... él es el administrador. Pero por lo menos, mira, a veces uno no se da cuenta, pero la ansiedad tiene que ver con la tanta estimulación de nuestro pensamiento de qué va a pasar el día de mañana. Y eso en medio de, por ejemplo, la situación que yo estaba viviendo y de ir a todos los médicos que te digan, no tienes nada. Entonces, peor, porque pensabas más. Bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿Será que los médicos no saben? ¿No me han hecho el examen correcto? Entonces tú estimulabas tanto el pensamiento que, por supuesto, ya caías en un cuadro de mucha ansiedad, de mucha carga, mucha preocupación y, por supuesto, que eso es lo que hacía era deteriorarte más físicamente, mentalmente y aún espiritualmente. ¿Qué pasa que no tengo nada? No entiendo. No, y justamente con lo que decías al principio, ya me acordé una de las razones de los líderes de por qué la psicología va en contra. Y era que justamente decían como no, la psicología te va a decir, nada es tu culpa, todo es culpa de tus papás, de tus criadores, de las personas que estuvieran contigo mientras tú eras pequeño, mientras crecías, y Dios te va a decir, todo es tu culpa. Sí. Entonces decía, pues todo va en contra. No lo veo tan así porque
lo que tú nos cuentas pues es bastante impactante, obviamente, y acá hay algo importante a resaltar, y es qué tanto nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cuáles son esos rasgos que yo veo en mí cuando, ya me estoy estresando, ya me estoy cargando, ya me estoy empezando a molestar, ya me estoy empezando a preocupar, ya están empezando a llegarme esas situaciones que me hacen de pronto sentir muy mal? ¿Conozco esos signos en mí? ¿Conozco cuáles son mis herramientas? ¿Conozco cómo me puedo hacer descansar? Entonces, la psicología nos lleva por esa guía, conocernos a nosotros mismos. No sé cómo hacerme descansar. Y creo que esa es la asociación que debe tener la espiritualidad con la ciencia, ¿no? El hecho de poder asociarse y decir, bueno, yo sé que tú puedes colaborar para que juntos podamos hacer que este ser humano pueda reconectar consigo mismo en todas sus partes, tus facetas, ¿no? Sí. Espíritu, alma y cuerpo. Porque al final el cuerpo reacciona a lo que sentimos. Sí, claro. Y a lo que creemos, porque nuestra fe tiene que ver con nuestras convicciones. Ahora, ciertamente a veces nuestras convicciones pueden ser alteradas por el entorno que vivimos. O sea, nadie sabe de qué tamaño es su fe hasta que le toca enfrentar un problema. Claro, obvio. Y a todos nos toca enfrentarlo. Por ejemplo, a veces nosotros tratamos de ver a los superhombres de la Biblia, pero vemos un Elías que se escondió en una cueva porque una mujer le dijo que le iba a cortar la cabeza. Y le dijo al Señor, mátame porque soy el único profeta. O sea, me quiero morir, Señor. O sea, se sentía solo, tuvo Entonces, miedo. muchos dicen, ay, qué pastor tan débil. Entonces, díganle a Elías, que también fue un hombre débil, porque él dijo, me quiero morir. Sí, claro. Por ejemplo, díganle a Abraham, que lo llamamos el padre de la fe, que era un débil de la fe porque le dijo, ¿quién será el que me va a heredar todo esto que tengo? Claro. Y Dios le dijo, bueno, cuenta las estrellas para que veas que tu descendencia será grande. Y dice que eso fue lo que permitió que Abraham pudiera creer. Entonces, todos nosotros tenemos que enfrentarnos cara a cara con situaciones, crisis, para realmente saber qué es lo que Dios puede producir en nosotros. Y Dios lo permite. Ahora, no niego la parte científica, pero tampoco nosotros podemos, de alguna forma, llevar la espiritualidad como algo místico. No pasa nada. No, a mí no me pasa nada. No pasa nada. ¿Te duele la cabeza? No pasa nada. Entonces, a veces podemos llegar... ¿Y tu cuerpo te habla? Y sí, el cuerpo incluso habla de ciertas cosas. Por ejemplo, lo que creo que estábamos conversando de que a veces hay manifestaciones físicas, que estaba diciendo Carolina, somatizaciones de cosas que están pasando. Por ejemplo, falta de perdón se ve mucho en la parte digestiva. Situaciones, por ejemplo, gente que se enferma de cáncer, tiene que ver con cosas, emociones no sanas, no curadas y no liberadas. Entonces, ¿cuántas personas hay en una congregación que, por ejemplo, tienen todavía falta de perdón? ¿Cuántas personas hay en una congregación que todavía tienen resentimiento y odio hacia otras personas? Entonces, no podemos negar que yo levanto mis manos el domingo, pero, por ejemplo, personas que fueron abusadas, mujeres que fueron abusadas por sus maridos entre semana, llegan el domingo a la iglesia, levantan las manos, pero el lunes tienen que volver a ver la cara al marido. Y digamos que ahí también se me viene a la mente el caso del estrés, y es en la congregación también podemos ver de pronto muchas personas estresadas por muchas cosas, ¿no? Eso es normal que nos estresemos por muchas cosas, pero entonces cuando este estrés no se gestiona, que es la guía con la que ayuda la psicología, como esas herramientas de cómo puedo gestionar el estrés, entonces podemos llegar a vivir un ACV, que es un accidente cerebrovascular. Claro. Justamente por estrés, ¿sí? Entonces, sí es importante prestarle atención a eso que creemos como no pasa nada, lo que decía el pastor, no pasa Total. nada, no pasa nada. No, enfrentamos muchas situaciones y bueno, digamos que lo que decía la psicología es la guía, pero la psicología nunca te va a decir, yo te ayudo con esto para que ya te deje de doler. Yo te ayudo con esto para que ya se te quite por completo. No, nosotros no somos sanadores, nosotros guiamos a las personas a través de su proceso, y desde la psicología también entendemos que las personas viven procesos. Ahora, yo como psicóloga no te voy a decir por qué estás enfrentando esta situación o esta enfermedad crónica que te hace sentir tan mal, que te hace de pronto llegar a caer en una depresión. Yo no tengo la respuesta, Dios sí la tiene. Entonces, Dios sabe por qué estás viviendo ese proceso. Yo no. Y ahí lo que tú dices, Carolina, está lo que estamos mencionando. Está la parte donde la ciencia te dice, bueno, te ayudo hasta acá. Exactamente. Claro. Ahora de aquí para allá Dios te va a ayudar. Ahora necesitas conectar con tu parte espiritual para que sea Dios quien te instruya en esta parte. Y es lo que vemos acá. O sea, la Biblia menciona muchas situaciones emocionales que se viven. Por ejemplo, una mujer que realmente Noemí,
que perdió a su marido, perdió a sus hijos, y de la noche a la mañana dijo, no me llamen más Noemí, llámeme Mara, que significa amargura. Cayó en un estado de amargura. Entonces vemos personajes, o bueno, por ejemplo, vemos un libro en la Escritura que se llama Lamentaciones. O a Job. Job. Todo lo que vivió Sí, Job. Job tuvo que vivir toda esa situación ahí difícil. ¿Y qué pasa? Que ahí vemos incluso cómo en medio de todo el dolor de su situación, su fe, su convicción fue lo que lo pudo levantar de esa situación. Sí, sí, es verdad. Ahora, aquí tengo una pregunta, ¿no? ¿Se puede llegar a confundir, ya que tenemos al pastor aquí y a mí que ya tengo tiempo aquí en el Evangelio, ¿verdad? Y a Carolina, que es psicóloga. Por ejemplo, alguien que esté endemoniado con esquizofrenia, por ejemplo. Pues realmente yo quiero decir algo, y es que, por ejemplo, en la iglesia donde yo iba, hay una chica que, es que no sé científicamente cómo se le diría, pero, o sea, yo diría hasta loca, porque ella no sabía hablar y ella tenía como comportamientos raros, espasmos raros. A veces llegaba la mamá diciendo que en esa semana le lanzó cuchillos, después tenía como comportamientos violentos y después se quedaba como una muñeca. Entonces era muy, muy fuerte, y la mamá aseguró de que ella era una niña brillante, que era una niña que lanzaba a Dios, que no sé qué, hasta que estuvo expuesta a una liberación. Entonces como que ella pues era una niña, entonces se le metieron los demonios y quedó así para siempre. Ajá. Y quedó así para siempre. Tenemos un cambio de comportamiento. ¿Qué me dice la psicología de eso? Bueno, de por sí, pongo algo para que pueda hablar Carolina, y es que a veces hay situaciones en nuestra vida que incluso la parte de la psicología la menciona mucho, es que hay eventos que pueden generar un trauma. Postraumático. Y el trauma genera un cambio conductual o un cambio en nuestra vida. Sí, yo pienso que no podemos de pronto separar las dos. Justamente lo que decía el Paz, hay que integrar todo, porque yo te puedo decir, es esquizofrenia o es un estrés postraumático por una situación demasiado traumática que la persona vivió, y a raíz de eso tiene conductas anormales o conductas de este tipo que observamos, pero pueda también que esté endemoniado. Porque es que ninguna, o sea, no podemos negar ninguna de las dos situaciones. Como psicóloga cristiana te digo, pueden ser las dos. No, sí, que yo entiendo porque... Depende. No, es que claramente, por ejemplo, hay casos donde la Biblia habla de que había una persona que estaba padeciendo un caso de esquizofrenia en la Escritura, y Jesús oró y se liberó. Ahora, estamos hablando del poder de Dios sanando una situación. No estamos negando de que la persona puede haber vivido una situación mental o emocional, claro, de que haya habido un trauma, sino que Dios pudo sanar a esta persona, que es lo que realmente a veces nosotros no podemos incluso ocultar dentro de la espiritualidad, que a veces todo lo queremos resolver con milagros, pero hay cosas que incluso yo, te voy a hablar de mi caso personal, o sea, yo esperaba un milagro inmediato, y todos los días sentía que mi fe realmente era nula, porque dije, bueno, realmente no soy un hombre de fe, hasta que el médico me habló y me dijo, necesitas descansar. Y en el descanso ocurrió el milagro. Ah, claro. Entonces ocurrió el milagro, porque realmente fue el descanso lo que generó que yo pudiera tener una respuesta positiva a una situación que estaba padeciendo. Pero ambos casos podemos decirlo, o sea, puede haber esquizofrenia, que lo podemos ver desde la parte psicológica, pero también se puede ver que esa esquizofrenia puede ser el resultado de una situación espiritual. Sí, yo pienso que habría de pronto que estudiar el caso. Claro, porque habría que analizarlo, porque es hay que no, pero sí hay que ver la raíz, porque Carolina, bueno, no es esquizofrenia, pastor, demonio. Depende de la evaluación, miramos quién te atiende. pero es que de hecho normalmente le pregunta ¿cómo te llamas? Y dice que es otro nombre, el pastor viene. Dime tu nombre. Aquí dice María. ¿Cuál es tu nombre de verdad? ¿De verdad es María? ¿O me dices que te dices otro? No, pero sí. Lucy se apellida Fer. Sí, habría que estudiar la raíz de. Pues porque la raíz también influye mucho. Claro. Ahora, eso no quiere decir que si de pronto fue una situación de demonios y un tema espiritual, que no de pronto esté la ayuda psicológica y que la podamos de pronto ayudar con ese tema, porque puede llegar a ser algo traumático. Entonces, claro, por ejemplo, hay muchas personas que han vivido experiencias traumáticas en la iglesia, y eso genera ciertas situaciones y traumas, incomodidad en ellas, en su vida diaria, ¿sí?
Entonces ahí puede entrar la ayuda psicológica a superar ese trauma, esas situaciones pues que le hayan afectado, y de nuevo pues con las herramientas, las habilidades, etcétera, que ya manejamos dentro de la psicología. Pero una vez más pues no podemos como desintegrar el ser humano, sino trabajarlo. Algo sí quisiera acotar en medio de todo esto es que hay muchas personas que están dentro de la iglesia que guardan silencio frente a muchos eventos que han tenido que vivir y experimentar. Sobre todo a veces en las parejas los hombres no quieren hablar de sus problemas matrimoniales. ¿Por qué? Porque se sienten avergonzados. No somos machos. Sí, entonces no decimos nada. Eso tiene que ver con lo anterior, porque a veces el machismo hace que... Así que vea el anterior y él espera un podcast dedicado solo al machismo. Pero realmente a veces, ciertamente, la mala, crianza puede llevarnos al hecho de que el hombre no llora, el hombre no tiene que hablar, no tiene que contar nada. Reprimir las emociones, reprime absolutamente todo y al final prefiere perder su matrimonio, perder su familia, perderlo todo, porque ya está en una postura de un falso orgullo. Que ese es un tema interesante que un día podemos hablar ahí. Y de hecho ahí es bastante importante el tema de la cultura, porque bueno, si la cultura tiende, al menos en el país en el que estamos, tiende a ser un poco machista y es como, no, los hombres no lloran, los hombres son fuertes, las niñas son las que lloran, y si ven a un hombre llorar, entonces, llora como una niña. Incluso comentarios como, le pega como una niña, cosas así. O sea, que llevan a los hombres justamente a reprimir las emociones y entonces, pues, ¿qué terminan haciendo los hombres? Guardándose todo. Claro. Pero eso de alguna manera sale. ¿Cómo puede salir? Con agresividad, con violencia, con muchas cosas, con adicciones. Entonces, es importante también tener en cuenta, acabo de decir algo que de pronto, no sé. Va a tirar una bomba para los hombres. Sí, para... Lánzala. Aquí no estamos para recibirla. Específicamente. Pero sí hay que tener en cuenta qué nos están diciendo en nuestro entorno general. Y no solamente me refiero a la familia, sino incluso también a la iglesia. Entonces, hay situaciones como, si en la iglesia llegan a ver este tipo de comentarios, como no pueden llorar, tienen que ser fuertes. Obviamente, hay una situación diferente, ¿no? El rol del hombre es completamente diferente a reprimir emociones. Pero esto sí puede llevar a consecuencias muy complicadas a las personas, porque entonces si yo me siento mal y me dicen que sentirme mal es malo, entonces yo me voy a sentir peor. Claro. Y no voy a encontrar una salida. Claro. Entonces la salida no es reprimir las emociones ni negar lo que nosotros somos, que somos seres emocionales. Total. Por eso creo que es conveniente que podamos conversar, hablar. Claro, no podemos hablarlo con todo el mundo. Obvio, sí, ciertamente. Claro. Incluso dentro de la iglesia es como que tú trates de sanar una herida con una persona que tiene una herida 3 veces peor que la tuya. Entonces al final te vas a salir afectado, porque la gente herida termina hiriendo a otros. Sí. Y eso tenemos que verlo. Y hay mucha gente rota dentro de la iglesia que está tratando de remendar las fracturas de otra persona, pero no sabe remendar las de ella. Y es ahí donde tenemos que entender la importancia de cómo poder hablar, conversar, por lo menos para tener el consejo y la orientación que nos pueda ayudar a salir de estas condiciones, entendiendo todas las herramientas, porque espiritualmente hay herramientas. El descanso es una herramienta no solamente espiritual, también es algo natural. Físico-mental. Sí, claro. Lo necesitamos. Es necesario. O sea, yo, por ejemplo, entendí, cuando dice descansar, es no haga nada. Sencillamente repose, descanse, duerma, descanse, lea un libro, o sea, nosotros en nuestro hogar siempre tenemos, desde que nos levantamos, colocamos música de adoración, melodía, entonces son cosas como que te ayudan a que tu alma pueda entrar en una condición de calma, de tranquilidad, de reposo, y eso permite que podamos tener una oportunidad de sanar, aparte de que la escritura nos ayuda a entendernos también. Me acordé de otra cosa justamente de las cuales hablaba los líderes que vi que rechazaban como la psicología, y lo quiero mencionar, y es el tema de la culpa es mía o es de mis papás. Entonces, desde la psicología hay patrones familiares. Claro. Por ejemplo, el machismo. Es un patrón que y son conductas que se pueden repetir porque las aprendí de mi papá, porque las aprendí de mi abuelo, y no solamente los hombres, hay mujeres que también son machistas. Entonces, de esta manera se pueden repetir muchas otras conductas, y también hay maldiciones generacionales desde la parte espiritual. Ahora, si la Biblia lo habla y en la psicología también lo vemos, yo no creería
o sea, porque hay que rechazarlas. Eso puede pasar. Y si bien hay cosas espirituales específicamente en el tema de generación tras generación, también es importante, digamos, romper con hábitos, por ejemplo. Entonces, digamos, si mi familia no cree en Dios, ¿yo debo seguir con ese hábito? Pues no, si yo conozco a un Dios y tengo la oportunidad de conocerlo, pues también podría romper esa, digamos que esa conducta de la no creencia, por ejemplo. Y así con muchas otras cosas. Entonces, de nuevo, no es como rechazar ni la psicología ni la religión, sino más bien tratar de ver como, hey, sí, tal vez hay cosas de mi familia que yo estoy trayendo que es importante cortar, así como también hay cadenas con mi familia y mis generaciones anteriores que también es importante cortar, como por ejemplo, no sé, el tema de la hechicería. Totalmente. Cosas así que son importantes cortar porque nos afectan. Sí, el ocultismo, entonces, todo eso, sí. Ajá, y pues por supuesto desde el tema psicológico, el tema de los hábitos. Por ejemplo, el hábito de hablar, expresar las emociones dentro de la familia y dentro de la iglesia, abrir espacios para la expresión de emociones y escuchar al otro sin juzgar. Porque si a mí me juzgan, yo no voy a hablar del tema otra vez. Claro. Sí, como es la terapia, oigo pero no juzgo, ¿cómo dice? Escuchamos pero no juzgamos. Yo sí creo que, o sea, lo que dice Caro, es necesario hablar. Hace unos días hablábamos con el pastor y, o sea, llegamos a la conclusión de que uno puede recuperarse de una explosión, pero de una implosión es muy difícil. Entonces, mantener las cosas muy guardadas. Lloren, chicos, lloren, no importa. Yo siempre digo lo siguiente, y esto se lo digo a todos los hombres. O sea, los hombres tenemos que tener la capacidad de ser tan sensibles que podamos llorar en la presencia de Dios y poder desahogar todas nuestras cosas. Exacto. Y tener la sabiduría de poder conversar con las personas correctas para poder saber qué es lo que está pasando en nuestra vida y poder cumplir con el rol que tenemos como hombres. Porque ciertamente al tener un rol y un papel como hombres, de ser líderes incluso en el hogar, no necesariamente tengo que ser un líder, supremo, de que muestro la fachada de que yo todo lo puedo. No, porque la vulnerabilidad también es parte del liderazgo. O sea, reconocer que no puedo con algo es de buenos líderes. O sea, eso no es algo que uno tiene que negociar. Jesús dice la palabra que Él no escatimó ser igual a Dios, pero para hacerse siervo entre nosotros. O sea, Él se hizo vulnerable por amor a nosotros, pero su vulnerabilidad hizo que todos nosotros pudiéramos conectarnos con Él y entender que Él es el modelo del verdadero hombre que puede orar, que puede llorar, pero que también tiene la capacidad de levantarse y buscar alternativas, pero de una forma saludable. O sea, una forma sana. Exacto, de una forma sana, que es lo que nosotros podemos entenderlo. O sea, reconocer que estamos siendo afectados es el paso para poder sanar. O sea, nadie puede sanar si primero no reconoce que está enfermo. O sea, no podemos hacer eso. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, Jesús le dijo a Bartimeo, que era ciego, le dijo... ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Sí. ¿Qué quieres que haga por ti? Sí. O sea, Jesús frente a un ciego, totalmente ciego, y le pregunta, ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo, quiero volver a ver. Sí, no es que soy ciego, pero... Me duele el brazo. Sí, pero me duele acá. Entonces, tú puedes decir, parece la pregunta más absurda de la vida. Pero ¿qué sucede? Que este hombre dijo, ya un momento, Jesús, yo vengo a ti porque yo quiero recuperar mi vista. Cuando alguien dice recuperar, es porque un día la tenía. Claro. ¿En qué momento de la vida tuviste un episodio que te hizo perder la visión? Entonces, a veces nosotros no sabemos, pero tenemos muchas situaciones que nos hacen perder nuestro enfoque. Y es ahí donde tenemos que aprender a reconocerlo y a hablar. Amén. Algo tan importante también de los extremos, tanto espirituales como psicológicos, es reconocer de que dentro de la iglesia, dando también como un extra a lo que ella decía, las personas que están capacitadas o que están puestas en una posición para dar una consejería, incluso por el simple hecho de ser un hermano cristiano que le vienen a preguntar algo, sí es como muy importante tener conocimiento de ambas partes para no llegar a ese tipo de extremos, ¿sí? Porque al igual que el pastor, cuando yo tuve el episodio social ansioso terrible, yo esperaba también un milagro, pero yo no sé cuántas veces oraron por mí, eso no sucedía. Y cuando tuve la terapia psicológica, que literal deseché totalmente la espiritual porque no me funcionó, en terapia tampoco me funcionó. Funcionó cuando conectaron ambas. Cuando literal ya realmente tenía
una convicción. Fue algo impresionante porque yo comencé a preguntarle a personas como de mi edad, de que tú consideras de que tú tienes ansiedad, y todos respondían sí. ¿Y cómo se te presenta? Y entonces no, me quedo paralizado y me da taquicardia y no sé qué hacer. Ataques de pánico. Sí, y yo decía, pero es que Disney dice que Riley hacía muchas cosas. A mí la ansiedad no me da así, qué bendición. Porque, y a todas las personas que les preguntaba, literal me decían, no, pues me quedo encerrado y estoy como en una taquicardia, pero estoy así en shock. Pero no puedo hacer absolutamente nada. Pues? Eso, literal. Es ataque de ansiedad, cerrado ataque de pánico, y todo, sí, claro. pero no, esa ansiedad que se pintaba incluso en esa película era que haces muchas cosas al tiempo, okay, y te estás preocupando, te estás anteponiendo a lo que viene, pero no a las personas que le pregunté no les pasaba así. Y entonces cuando yo entraba a terapia me decía, no, esto aquí, tú ahora, piensa esto aquí, tú ahora, y no sé qué, y toma hielo y póntelo en las manos, y yo no sé qué, y tal cosa, y yo, me quieres mejor, seguía igual, seguía totalmente igual, ir a dormir. Y no pasaba, ¿ah? Me quiero ir a dormir, decías. No, decías, me quieres mejor, y no pasaba okay, nada. Entonces realmente para irnos a la parte más práctica, entonces yo como ansioso cristiano, ¿qué debo hacer? Y cuando realmente yo, una madrugada, yo le dije, Dios, yo no puedo más. O sea, son 3 días que yo no he dormido, por favor, yo necesito una intervención tuya. Dios, cuando tengo la certeza, y a todos mis conocidos se lo he dicho, cuando uno le dice a Dios, actúa, Dios actúa. Sí. Puede que no te guste, puede que te guste a medias, pero de que va a actuar, y actúa con todo a tu alrededor. Con todo lo que hay a tu alrededor, porque yo siento que cuando Dios dice, venid a mí los que están trabajados y descansados, que yo los, y trabajados y cargados, que yo los haré descansar, y cuando dice, echa vuestra ansiedad sobre él, que él tiene cuidado de vosotros. Literal, se manifestó en mi vida como esa paternidad de Dios impresionante. Y ahora los ejercicios del psicólogo yo los tomaba, pero con la herramienta de Dios. Entonces, bueno, vamos a todos estos días a meditar. Yo, bueno, ¿qué es meditar? Entonces me explicaba y no sé qué y tal cosa, y yo me quedaba en silencio, y yo, esto es como orar. Entonces, bueno, ahora voy a orar. Y entonces una oración, pero más intencional a eso. No a, Dios, tengo esta carga, tengo este problema, mira, no sé qué, sí, bueno, los problemas. Espera, quítamelo. Quítame entonces, esto, quítame aquello, que no sé qué, que mi mamá, que no, nada de eso, sino que realmente Dios es maravilloso, qué hermoso eres, hoy puedo respirar, mira el sol, no sé qué, todo eso impresionantemente te hace vivir tú aquí, tú ahora, sin que tengas que estar repitiendo, me quedo ahora, sin hielo. Sin hielo en las manos, que te da un trauma. Sí, no. Perdón. Ojo, no es contra Carolina porque ella nunca me ha hecho eso. Yo no filé el hielo, ¿oyeron? Por eso fue que le pasó. Coloca música que te relaje todo. Y ya, eso no es estrategia de Feng Shui y no sé qué. Yo decía, coloco música cristiana que se sienta en toda la casa. Y todo entraba en un círculo de paz. Ahora bien, cuando yo comencé a leer la Biblia acerca de la ansiedad, yo veía que Dios hablaba mucho acerca del confiar, del depositar, y que es la ansiedad justamente el miedo al futuro. Pero ¿qué pasa si tienes a alguien en quien puedes confiar? Cuando venía... Y tiene alguien que colocar toda esa carga de un futuro que todavía es incierto y decirle, bueno, Señor, confío en ti. Bueno, es que por lo menos en diciembre y el pastor sabe, fue quien me dijo, tú lo que tienes es un cuadro ansioso, fue lo que me dijo. Sí. De hecho, estábamos en una reunión y estábamos hablando y de repente el corazón, a todo lo que daba, se me ponen las orejas rojas, me empieza a faltar el aire. Eso. Entonces yo sintiendo todo lo que estoy sintiendo y digo, bueno, ya va. Sin hielo, por cierto. Mentira, perdón. No me aguanté el chiste. Yo empiezo a respirar profundo porque sé que una de las cosas que se puede hacer es respirar profundo, o sea... Una técnica psicológica. Empiezo a respirar profundo. Una de las cosas que se pueden hacer, una técnica. Empiezo a respirar profundo porque sé que ayuda. Sí. A mí me gusta el tema, Caro. Yo he leído bastante y el comportamiento humano siempre me ha llamado la atención. Entonces, yo empiezo a respirar lento y tal, pero se no paraba. Entonces, yo me levanto y digo, no, ya vengo, voy al baño. Y empiezo a caminar y a respirar en el camino, que por cierto me acompaña alguien y me dice, ¿te está pasando algo, verdad? Y yo, sí, pero todo bien, mentira. Estaba todo re mal. Tenías
Estaba todo re mal. Entonces fueron muchos días en los que no podía dormir. Y claro, después yo lo comento con el pastor Roger y el pastor, mira, me está pasando esto. Me dice, tú lo que tienes es un cuadro ansioso, ya, se suelta eso. Hasta que un día estoy en mi cuarto, me pasó como te pasó a ti, y le digo, Señor, o sea, yo de verdad ya no puedo con esto. O sea, yo quiero controlarlo y quiero que funcione, pero, o sea, yo no tengo el control de lo que pueda llegar a pasar mañana. Claro. Y necesito ayuda, porque si no, Dios. Con todo y hielo y respiración. Hago la desvivisión. Sí. Claro, no, entonces... y que realmente, bueno, de eso trata. Es que si uno a veces no reconoce eso, porque a veces uno tiene miedo a ese tipo de emociones cuando se enfrenta a ellas. Sí. Y como uno no las habla... No, y eso pasa tanto hombres como mujeres hoy en día. Sí, no solamente, sí. Y yo decía, o sea, yo hablando de fe, de que, epa, vamos, si se puede, tal, porque yo venía de hacerlo, de decirle, epa, confíen. Y de repente venme en la situación de que, ¿y yo? Entonces, claro, fue en ese momento donde le dije, Señor, o sea, de verdad ya yo no puedo, necesito confiar. No lo estoy haciendo yo. Sí. Y ahí solté y pareciera, eso fue como si Dios hubiese hecho, menos mal que te diste cuenta. Aquí entro yo. Y agarré el hielo y me acosté a dormir a mentir. Pero sí, de hecho yo hablaba una vez con una amiga, hablábamos con otra persona que no es creyente, nosotras sí somos creyentes, y las dos somos psicólogas. Y, ¿se estaban psicopatando entre ustedes? Perdón. No. Haciendo terapia mutuamente. Sí. ¿Y tú cómo te sientes? No, pero sí pasa, sí pasa. Ya va. ¿Tú cómo te sientes? Terapia. No, bueno, ya va. Yo me siento, pero ya va. Dime tú primero. Pero entonces pues intentábamos como explicarle a esa persona el tema de Dios. Y nosotras llegábamos a la conclusión de, la Biblia lo dice, y es que pues nos da una paz sobrenatural, una paz que no se puede explicar, y que nosotras hemos experimentado con Dios. O sea, nosotras somos psicólogas, pero es una paz que hemos experimentado solamente con Dios. Entonces, claro, yo te puedo brindar herramientas para regular la emoción, para regularte en el momento, para calmarte, pero de igual manera lo que decían ustedes hace un momento, y es en quién deposito esto que me preocupa, lo podemos depositar en Dios. Y también lo que mencionaba hace un momento, no entiendo de pronto pues por qué me está pasando esto, y tal vez muchas veces no lo voy a entender en el momento porque Dios actúa así, a veces no te da la respuesta ahí mismo, pero justamente voy a eso, y es que Dios es el que tiene la respuesta. Y si yo confío en Él y lo he visto obrar en mi vida y confío en que va a seguir obrando así, entonces puedo descansar. Así es. Y entonces puedo aplicar mis herramientas de regulación emocional y bueno, muchas otras cosas desde la psicología, pero también entonces me puedo apoyar en mi Padre, que sé que cuida de mí, que me da ese descanso y que me da esa paz sobrenatural. Totalmente. También quería como aprovechar este espacio para hacer un llamado a la iglesia, a los pastores, para que hablen. O sea, la red de apoyo es súper importante, la familia, las personas cercanas, si se pueden apoyar en ellas, maravilloso, pero de igual manera está muy bien buscar un profesional de la salud. Y yo sé que ustedes también se cargan porque llegan muchas personas, así como yo he llegado muchas veces a hablar con el pastor. Entonces ahora imagínense, si no solamente soy yo, sino varias personas en el día, y eso domingo tras domingo, y entre semana también, y llamadas, y te preocupas por los jóvenes y por esta persona y por el servicio y por la prédica, entonces pueden llegar a un nivel en el que ya se sienten demasiado cargados, y también es necesario lo que decía el pastor, un descanso, y también desahogarse, y también buscar ayuda, y también remitir. Porque Totalmente. Lo que tú decías, hay veces que, bueno, por supuesto... Y delegar, porque en el liderazgo uno tiene que aprender a delegar para que realmente la carga no esté sobre una sola persona. Al final, nosotros no solamente somos servidores para que Dios haga su obra en nosotros. Nosotros no hacemos realmente la obra como tal. Solo servimos para que Dios haga su obra en nosotros. Claro. Y eso es lo que permite, por ejemplo, hoy en día lo entiendo, y a eso no me carga cuando yo escucho tantas cosas. Digo, yo no lo hago. Dios es el que lo va a hacer. Amén. Y también pues apoyarse, ¿no? En como, bueno, ya si veo que de pronto es algo que lo puede tratar ya un profesional, igual, o sea, no tener con de pronto... Sí, de hecho, si necesitan ayuda me pueden contactar. Así es. No, pero sí, es en serio, o sea, de verdad, si en algo les puedo ayudar desde el ámbito de la salud mental, por supuesto, sé que pues todo lo que yo pueda poner en pro de ayudar a no solamente a la iglesia, sino a todas las personas que vean este video, pues por supuesto voy a estar ahí. Entonces sí, el llamado es eso, busquen ayuda, está bien buscar ayuda, está bien hablar, está bien llorar. Y no es de cobardes, es de valientes. Exacto. Buscar ayuda. Sí. Y bueno, creo que llegamos hasta acá con este episodio del podcast número 5. Y sé que hay más.
hay muchos más temas que hablar. Creo que a veces las maldiciones generacionales, otros temas emocionales ya muy específicos que podemos tratar, pero lo vamos a hacer más adelante. Así que nos despedimos en esta hora y que Dios les bendiga.